Sean bienvenidos a Abierto por Vacaciones, el programa veraniego de Televisión Ellín. Hoy vamos a hablar con el diputado del Partido Socialista en las Cortes Generales, con Carlos Díaz, que lo tenemos aquí con nosotros. Muy buenas, Carlos, y muchas gracias por estar aquí. Buenas, ¿qué tal? Bueno, Carlos, hablábamos el otro día en la concentración de la Plataforma Ciudadana en Defensa del Tren en Ellín y Comarcas sobre el tema que nos lleva preocupando desde hace mucho tiempo, pero bueno, específicamente desde el viernes pasado. Y hablaba con los concejales de la oposición, también diputados regionales que estaban allí, Juan Antonio Moreno, y culpaban al Gobierno de España, al Ministerio de Transportes sobre la situación del tren en Ellín. ¿Es así? Bueno, yo creo que mal vamos si en este asunto buscamos culpables en vez de soluciones. Creo que no se puede politizar todo. No se puede politizar o culpar al Gobierno de cuestiones que, además, entiendo que no es una cuestión que sea responsable de ningún ministerio ni tampoco del Gobierno. Insisto que es el momento de buscar soluciones y no culpables. La cuestión de la culpa es un elemento recurrente en la oposición, que bueno, pues están en su derecho, pero entiendo que es un derecho mal ejercido. Hay que tener en cuenta 4 cuestiones que son de relevante abordaje. La primera, que efectivamente Renfe está adoptando decisiones en las que no podemos estar de acuerdo en todas, en otras sí, y una de ellas tiene que ver con su gestión de la línea de Cartagena-Madrid, que digamos que tiene su paso por ella. No estamos de acuerdo, y eso no estamos de acuerdo los del Partido Popular, el Ayuntamiento, el que les está hablando, y por supuesto la Plataforma de la Defensa del Tren, que yo creo que tiene un gran mérito de que esté defendiendo, como está defendiendo, el que Ellín siga siendo un lugar estratégico para que sigamos teniendo un tren que tenga horarios adecuados y que tenga la frecuencia adecuada, eso está claro. La tercera cuestión es que el hecho de que el Gobierno no sea responsable, lógicamente, de que el tren pase o no pase por Ellín, no quiere decir que tengamos que acudir al Ministerio de Transportes para que medie entre Renfe y los colectivos afectados y busque una solución. Y en esa estamos. Y creo que tenemos que abordar el tema no desde el punto de vista de culparse a nadie, de buscar responsabilidades, sino de buscar soluciones. Y creo que, estoy convencido que el Ministerio de Transportes va a interceder y buscar una solución para que Renfe, de alguna manera, reanude y mejore la frecuencia de trenes en Ellín. ¿Qué puede hacer el Ministerio de Transportes? ¿Mediar con Renfe? ¿Puede obligar a Renfe a restablecer el servicio o Renfe tiene mucho poder? Bueno, Renfe tiene el poder que le da o le confiere la ley. O sea, Renfe es la responsable del transporte de viajeros. Adif es la responsable de las infraestructuras. Por mandato legal e incluso por las directrices europeas se apuesta por una especie de liberalización del ferrocarril. Y se tiene que tener muy en cuenta también la libre concurrencia y competencia en el uso del ferrocarril, de los transportes ferroviarios. ¿En qué puede mediar el Ministerio de Transportes? Entiendo que estamos hablando de un servicio público, estamos hablando de que ese servicio público no puede ser cercenado, estamos hablando de políticas generales y públicas de que una vía férrea en la que se ha invertido mucho dinero con la variante del Camarillas, en la que ha servido y sirve de conexión desde hace más de 100 años, estamos hablando de una línea que lleva desde el siglo XIX, que no tiene problemas de potenciales viajeros. Entendemos que el Ministerio de Transporte tiene mucho que decir. Pero insisto que no ha sido una decisión ni del Gobierno ni una decisión del Ministerio de Transportes, sino de una empresa que gestiona el servicio de viajeros, que es Renfe. ¿Podría otra empresa entrar en el sector y dar servicio o el servicio que necesitamos en la zona? Sí, es un mandato, como digo, europeo, mandato legal,
en la que el uso de las líneas férreas tiene que salir a concurso. De hecho, ahora mismo se está tramitando en las Cortes Generales una nueva ley del transporte ferroviario que debe abordar esta cuestión. Es decir, el uso de las líneas férreas, del transporte ferroviario, debe dársele la publicidad y la concurrencia competitiva necesaria para que se gestione por empresas terceras, no solo por las empresas habituales que las han prestado aquí en España. Pero insisto que estoy convencido que en los próximos tiempos tendremos una solución. O sea, Egin no puede quedarse sin tren. Y no solo no puede quedarse sin tren, sino que no puede quedarse con trenes en horarios, como hasta ahora, en los últimos tiempos, en horarios que son ineficientes, no cumplen ninguna función de conexión de Egin con Madrid. ¿Se podría establecer un servicio público pagado por las administraciones que mantuviera la línea, o por la competencia, la privatización del sector no sería compatible? Sí, eso es lo que se llama una SPO, un servicio público obligatorio. Hay líneas en España que por una deficiencia de viajeros, pero por la importancia que tiene esos trenes de conexión con aquellos lugares donde se prestan servicios, en este caso con Madrid, se podría instar la declaración del servicio público obligatorio. Mi opinión es que eso no es necesario, porque estamos hablando de una línea que conecta municipios muy importantes y que tiene potenciales viajeros. No hace falta que sea una línea subvencionada en un territorio despoblado. Entiendo que con una línea que conecte con Madrid y con Murcia en horarios de mañana y en horarios de tarde, estoy convencido que habrían viajeros suficientes para que sea rentable desde el punto de vista económico y social para quien gestione esa línea. Y si hay viajeros suficientes, ¿por qué no le interesa a Renfe mantener el servicio? Hay que tener en cuenta que estamos ahora mismo en un momento de modificación de infraestructuras importantes, tanto en Murcia con el soterramiento de la estación como con la conexión de Atocha a Chamartín. Esto está generando problemas de conexión, está generando problemas de llegada de trenes de cabezas tractores, de locomotoras a las estaciones de origen y llegada. Eso sí que hay que ser honesto, y entendemos que eso se está afectando al número de trenes y a los itinerarios y llegadas de estos trenes. Es decir, ahora mismo podemos decir que se está modificando a partir de septiembre. Hay ciertas modificaciones, ya hay ciertos trenes que no van a llegar a Atocha, que van a ir directamente a Chamartín. La obra de soterramiento de la estación también, se están haciendo modificaciones importantes también, y se están proyectando otras de electrificación de líneas, y eso temporalmente y transitoriamente está afectando. Creo que nuestra apuesta no es una cuestión de mañana ni de hoy. Estamos hablando de que necesitamos un tren de forma indefinida. Si de verdad hay este tipo de cambios de infraestructuras, está afectando temporalmente a esta situación, sí que vamos a requerir que se nos dé una cumplida respuesta, una cumplida justificación de estos hechos, y que nos hablen de tiempo. No queremos y entendemos la desconfianza que hay en la ciudadanía, no queremos que no se dé una respuesta clara, que no se nos hable de tiempo y que no se nos hable de una solución definitiva para que en el futuro inmediato tengamos un tren con las garantías necesarias. Nos contabas en la concentración que habéis mantenido una reunión los diputados de la provincia de Albacete, y que pues habéis requerido también reuniones con el Ministerio. ¿Qué se puede hacer? O tú personalmente, ¿qué puedes hacer como diputado en el Congreso para solucionar o para aclarar un poco también cuál ha sido el motivo de quitar el servicio? Bueno, nosotros sí que tuvimos una reunión, concretamente el 18 de julio, y tenía que ver precisamente con problemas que hay con el tren en Egin, y también en Almansa, y también en Villarrobledo, que es la misma línea que la de Egin.
en el Ministerio de Transportes con la secretaria de sector del Ministerio de Transportes y el director general de Infraestructuras Ferroviarias. Son los segundos de a bordo del Ministerio los que tienen que ver con esta cuestión. Y tenemos que decir que la respuesta fue muy, muy positiva. Nos fuimos de esa reunión y así se lo trasladamos a la plataforma en defensa del tren de Ellín. En esa reunión nosotros hicimos saber las reivindicaciones de la plataforma, hicimos saber también de los déficits que tenemos en otros municipios de la provincia, en Almansa, en Villarroledo, y la respuesta fue clara. Quedamos emplazados para una otra reunión en septiembre y que se iba a estudiar los potenciales viajeros que existen en estas líneas para apostar decididamente por dar respuesta a esta necesidad que tenemos de que los trenes tengan parada y que tengan posibilidades de viaje en horas adecuadas. Cuando digo en horas adecuadas, porque podemos tener 10 trenes, pero si tenemos 10 trenes a unas horas que no son útiles para el ciudadano, no nos sirve para nada. Como decía, en esa reunión quedamos emplazados para la reunión de septiembre, ya con datos sobre la mesa, y en esa reunión en septiembre el Ministerio se comprometió que iba a estar un representante de Renfe, que son los que gestionan el servicio de transporte de viajeros. Esa reunión previsiblemente se va a producir en septiembre. Con estos nuevos hechos sobrevenidos que se han ocurrido en la nota de prensa que ha emitido Renfe, que nos ha dejado a todos un poco descolocados sobre la suspensión temporal de los trenes que actualmente pasaban por Ellín, pues ha supuesto que nosotros insistamos en que esa reunión se produzca no solo en septiembre, sino que se produzca en septiembre y cuanto antes. Y estamos a la espera de la respuesta del Ministerio. Eso es lo que estamos haciendo y vamos a insistir las veces que hagan falta, porque está claro que estamos hablando de territorio, estamos hablando de la vertebración del territorio y estamos hablando de que hay otras fórmulas de transporte ferroviario. No podemos quedarnos únicamente en el AVE. O sea, el transporte de viajeros por las vías férreas no solo se tiene que constreñir en el AVE, hay otras líneas que cumplen una función similar de conexión con los territorios, y en esa tiene que ver con la línea de Madrid-Cartagena. El AVE es un servicio de larga distancia. Nosotros lo que necesitamos casi es corta distancia, quiero decir, que nos conecte sobre todo con las estaciones más grandes, Sí. Albacete, Murcia y quizá también con las estaciones intermedias, ¿no?, que tenemos en nuestra línea. Bien, ahí hay muchas opiniones sobre ese tema. Yo puedo decir la mía. Yo creo que no solo es AVE y cortas distancias, hay sistemas de media distancia. Estamos hablando de trenes también rápidos, y que casi los transportes hay que evitarlos en la medida de lo posible, lo más que se constriña a lo necesario. Creo que Murcia y Madrid se puede conectar por la vía de Madrid-Cartagena con un tren directo, con paradas que sean las necesarias en aquellos pueblos que sean, que se consideren que tienen potenciales viajeros. Y creo que tenemos que apostar que un ciudadano en Ellín se monte en el tren y que pueda parar en Albacete si quiere, pero sin bajarse del tren pueda llegar a Madrid. ¿Y solucionaría lo que lleva pidiendo la plataforma desde casi su nacimiento, que se declare la línea de obligado servicio público, o también podría tener problemas por ahí? Bueno, vamos a ver, la declaración de una línea de obligado servicio público, eso sí lleva, y eso tenemos que ser conscientes, lleva un trámite largo, porque debe declararse por el Consejo de Ministros, debe declararse que no hay muchos viajeros, o sea, estamos hablando de líneas deficitarias, y considero que desde Murcia a Madrid no se dan esos casos. Quiere decir que Cieza tiene suficientes viajeros, Archena tiene suficientes viajeros, Ellín tiene suficientes viajeros y su comarca igualmente, Tobarra tiene suficientes viajeros. Es decir, que estamos hablando de que no estamos conectando, dicho con todos los respetos, una zona despoblada de Zamora con Madrid. Estamos apostando por una línea
que tiene potenciales viajeros suficientes para que se entienda que no es deficitaria. Y luego, aparte de esa declaración por el Consejo de Ministros, tiene que haber una dotación presupuestaria que tiene que declararse por el Ministerio de Hacienda. Si es necesario, nosotros también apostaremos por esa declaración, pero creo que no podemos analizar cuestiones sin datos. Y estoy convencido que esta línea tiene potenciales viajeros para que, a través de una gestión adecuada, podamos dar respuesta a que este servicio, aparte de necesario, sea económicamente rentable, si podemos hablar, y socialmente rentable. No estamos hablando de una línea que se ha quedado despoblada, que no hay potenciales viajeros. Esta línea tiene, digamos, un potencial importante. Estamos hablando de más de 100.000 personas en el arco de influencia de esta línea férrea. El plan de sostenibilidad turístico, uno de los ejes, ¿no?, al fin y al cabo, es el tren, ¿no? Y si queremos atraer turistas a la zona, el tren quizás sea un medio muy bueno, ¿no?, para que venga gente y aumentemos también los viajeros a la zona, ¿no? No sé, ¿qué piensas sobre el tema? Además, el plan de sostenibilidad, pues como decía, ¿no?, es importante. El tren, además, antes de la pandemia, Renfe incluso tuvo gestos con Ellín que lamentablemente se tuvieron que parar. Bueno, vamos a ver, Ellín tiene una situación privilegiada en cuanto a las comunicaciones, no de ahora, desde hace miles de años casi. Estamos hablando de que, si vemos un poco la historia de las conexiones de Ellín, su situación de vertebración de los territorios digamos, con el Levante, con Andalucía, con el centro de España, está muy bien comunicado. Tenemos una autovía a escasos kilómetros, tenemos muy buenas redes de comunicación por carretera, tenemos una buena digamos, red también de transportes públicos y tenemos un tren. El turismo, en mi opinión, no depende únicamente de tener un tren adecuado o no. El turismo depende de, una vez que tienen los recursos suficientes, que en Ellín probablemente sea uno de las zonas donde más recursos turísticos de tipo natural y cultural que puede existir en la zona de influencia del territorio, es importante, y por tanto ese buen nudo de comunicaciones que existe en Ellín no tendría ningún tipo de problema para que los turistas puedan venir allí. El tren es uno de los medios que tiene el ciudadano también para ser visitado, para que Ellín sea visitado y para que desde Ellín podamos ir a otros territorios. Por tanto, no es una vinculación, digamos, estrictamente relacionada con el turismo, el tener tren o no. Yo entiendo la cuestión de tener una parada de tren en Ellín, con unos horarios de mañana y tarde adecuados, como una posibilidad precisamente para los turistas, pero también como una posibilidad laboral, una posibilidad de laboral incluso para nuestros jóvenes, para cuando tengan que ir a estudiar. Es un medio lógicamente más ecológico que otros medios de transporte. Es un medio que tiene que ver con las políticas europeas de apostar por vertebrar el territorio con las vías ferroviarias. Y por tanto, desde luego que es necesario para potenciar el turismo, pero también es necesario para que cualquier ciudadano pueda ir a Madrid a hacer alguna gestión y volver por la tarde, por ejemplo. Quiero decir que es más allá, el tren es muy importante para el turismo, pero es muy importante para los ciudadanos en general. ¿Y qué le vais a plantear al Ministerio? ¿Cómo, no sé, vais a escuchar a ver qué os cuenta el Ministerio en esa próxima reunión que tendréis? Nosotros ya hemos pedido explicaciones sobre esta medida que ha adoptado Renfe, en la que el Ministerio tiene que invitar a Renfe para que dé las oportunas explicaciones de esta suspensión temporal de las líneas existentes ahora mismo. Líneas existentes que antes de que se haya adoptado, se haya informado de esta decisión, ya entendíamos que eran insuficientes y en horarios inadecuados. Esa es la primera cuestión. Queremos una respuesta, una justificación de por qué se ha adoptado esta medida por Renfe. Y en cualquier caso queremos avanzar en que se restituya y en que tengamos
unos horarios adecuados para los ciudadanos. Insisto, ahora mismo, hasta ahora tenemos trenes, pero teníamos 2 servicios de ida y vuelta, pero en horarios inadecuados. Entendemos que es necesario que pase un tren en dirección Madrid, con o sin transbordo, eso ya son cuestiones técnicas, a primera hora de la mañana, y queremos una vuelta a última hora de la tarde. Esa es la reivindicación fundamental. También quería preguntarte sobre otra medida del Gobierno, como ese plan de reducción energética, ¿no? que al fin y al cabo también está imperando en Europa. ¿Cómo ves que se está aplicando esta nueva normativa? ¿Se está haciendo bien? ¿Hay piedras en el camino que han puesto algunas comunidades autónomas? Bueno, yo creo que hay varias cuestiones que abordar sobre ese tema. La primera cuestión es que en España las medidas de ahorro energético son asumidas por los ciudadanos, como no puede ser de otra manera, porque también somos una ciudadanía que lleva apostando. Yo me acuerdo de mi madre cuando decía no, apaga la luz, tal. Yo creo que eso son medidas de ahorro energético también. Creo que el ruido no viene de las empresas ni viene de los ciudadanos. Creo que es un decreto de ahorro energético racional, ha sido muy bien valorado por Europa, ha sido copiado, por ejemplo, por Alemania, el mismo decreto, las mismas medidas que vienen en el decreto de ahorro energético han sido copiadas por Alemania, y creo que es una medida adecuada en los tiempos que vivimos. Precisamente dentro de este decreto de ahorro energético viene una medida que tiene que ver con el transporte ferroviario. O sea, cuando el Partido Popular dice que la cuestión de que tengamos o no tren en Ellín es culpa del Gobierno, pues, como he dicho, son medidas o decisiones técnicas que ha tomado Renfe y que debe intervenir el Ministerio de Transportes, y que creemos que es lo que lo que hay que reivindicar. Pero no nos olvidemos que ahora mismo hay más de 300.000 solicitudes de los ciudadanos para acogerse a la gratuidad del transporte ferroviario, que también afecta a los ciudadanos de Ellín. Estamos hablando de personas que van y vienen al trabajo en tren, personas que utilizan los AVE y los servicios AVAN con una reducción del 50%, personas que van a utilizar los viajes a media distancia, etcétera, etcétera, y que tiene que ver precisamente con medidas de ahorro energético para evitar que la gente utilice su transporte privado, que utilice el servicio de transporte ferroviario y que se desplace a estudiar, a trabajar, etcétera, etcétera. Eso es una medida que tiene que ver con la medida de ahorro energético. Esto está incluido en una serie de medidas que tienen que ver con una situación de mucha incertidumbre, una situación de incertidumbre que nos afecta no solo a los españoles, sino a toda Europa, y que tiene que ver con el chantaje energético que está ejerciendo Putin con la guerra de Ucrania. Creo que no hay ninguna duda que España internamente, en medidas que afectan a los españoles, está apostando con cuestiones de ahorro energético. Creo que no es momento para que ningún partido político, aunque sea por cuestiones de sacar rédito político, planteen siempre poner palos en las ruedas para evitar que España avance, y que creo que incluso esas medidas que ya llevan más de un mes en vigor y que han sido convalidadas por las Cortes Generales el pasado 25 de agosto, ya tienen un impacto de reducción del gasto energético. Cuando estamos hablando de algo que es costoso, cuando estamos hablando de algo en una situación de cambio climático, en una situación de sequía que afecta lógicamente a la generación de energía por ciertos medios, cuando estamos hablando de la situación que vivimos, creo que no tiene que ser vergonzoso que todos los ciudadanos y un gobierno que nos lidere planteemos medidas de ahorro energético. Cuando estamos hablando de que en una situación convulsa internacional se están planteando problemas de suministro de gas, suministro de energía a ciertos países, el hablar que tenemos que ahorrar es algo que hace más país. No, desde luego, no es una cuestión que tengamos que
que ni siquiera que debatir. Si hablamos de debate, ese debate tiene que ser antes de la norma. Y ese debate se ha producido con las comunidades autónomas, se ha producido con los colectivos y se ha producido con, digamos, los colectivos o las partes implicadas en esta cuestión. Y todo lo demás es ruido. Esa es mi opinión al respecto. Algo de lo más controvertido ha sido esos 27 grados en los comercios, en los locales, etcétera, etcétera, que se ha visto, ¿no?, como perjudicial para ellos, para el comercio. ¿Está siendo así? ¿No lo es? ¿Se ha entendido mal esos famosos 27 grados, que no son 27 grados en el aparato, sino ambiental? Bueno, yo en primer lugar, desde luego, yo cada vez que entro a un comercio, a un local público, no miro a ver a qué temperatura estoy. Esa es la primera cuestión. Pero sí que no es que se haya entendido mal, es que se está intentando que se entienda mal por ciertos agentes políticos. Las medidas de ahorro energético establecen una serie de parámetros de temperatura, pero que tienen varias excepciones y además tienen, digamos, unas limitaciones legales. Y esas limitaciones legales tienen que ver con aquellas normas preexistentes que establecen otras medidas o cuestiones que tengan que ver con prevención de riesgos al respecto de ciertas actividades que se desarrollan en los locales públicos. Esto afecta sobre todo a la administración, afecta sobre todo a locales públicos de uso público y que gestiona habitualmente la administración. No creo que sea una cuestión de 27, 25, es una cuestión de que todos tenemos que entender que una administración tiene que hacer lo mismo que hacemos cada uno de nosotros en nuestras casas, ahorrar de algo que tiene que ver con la energía y cuyo coste ahora mismo es alto, sin perjuicio de que en España este coste energético está siendo mucho menor que en otros países, pero mucho, mucho menor, sin perjuicio de que sea alto con respecto a otros años en España, pero se han tomado medidas importantes, una de ellas es la excepción ibérica, que afecta a España y Portugal, en la que se desmembra, digamos, el cálculo del coste energético, la cuestión del coste del gas, y eso ha hecho que la factura de la luz, digamos, del coste energético de la energía, sea inferior a otros países. Pero vuelvo a insistir, creo que esperamos de nuestro gobierno que adopte medidas que en las propias familias se adoptan, que es ahorrar energía por la situación que a nivel mundial, a nivel sobre todo europeo, nos está afectando, que es una crisis energética importante. Y eso no hay que mirar a otro lado. No hay que ser alarmista, pero esa es la situación que tenemos. Si superamos la crisis energética, hablamos casi de política ficción, Carlos, ¿se mantendrá el decreto en el tiempo? ¿Es una medida quizá pedagógica de que al fin y al cabo tenemos que cambiar la concepción de nuestro modelo y ser pues un poco más ahorradores, tener más cuidado también con el medio ambiente, ¿no? Tener más una conciencia, ¿no?, de especie y al fin y al cabo pues cuidar nuestro planeta, porque al fin y al cabo se habla del precio, pero no hablamos del impacto al planeta. Sin ninguna duda. Yo creo que no hay que vincular una cosa con la otra. Esperemos que a medio plazo la situación energética tenga un coste menor, no solo por la cuestión de las familias, de las casas, sino porque eso supondrá que los costes indirectos de cualquier producto pues tenga un precio menor. Cuando la energía es cara, digamos, los elementos de fabricación, de generación de consumo son más altos y por tanto en la cesta de la compra es más alta. Por tanto sí que es importante para que la inflación baje que la energía tenga un coste menor, eso está claro. Pero con independencia de esta cuestión, que se están adoptando medidas para que eso vaya poco a poco disminuyendo, el coste energético, y que desde luego no va a ser indefinido, permanente. Yo espero que a partir de la primavera del año que viene haya una especie de disminución de estos costes de forma generalizada. Lo que sí que está claro es que el ahorro energético, la adopción de medidas sostenibles, la adopción de medidas de actuaciones medioambientales, la apuesta por generación de energía a través de
sistemas renovables, como es la fotovoltaica, la eólica y otras similares, es importante para que un país tenga futuro, tenga un futuro sostenible. Y hay personas que niegan las circunstancias de cambio climático que está ocurriendo, pero yo creo que son cuestiones evidentes. El sostenimiento de la generación y uso energético en los combustibles fósiles, en el petróleo, en el gas, no es que tengan los días contados, pero no son materias primas inacabables. Desde luego, estamos hablando del petróleo, cada vez hay menos, y cuando tienes un recurso cada vez menor, pues el coste es mayor. Por lo tanto, hay que apostar por energías sostenibles y de alguna manera pues también nos ayudará a tener un medio ambiente que pueda corregir la situación que a la vista de todos vemos que no es muy normal con respecto a otros años. El calor, las lluvias, todo se está alterando bastante y tiene que ver un poco con la acción humana. Somos los humanos los que estamos desequilibrando, digamos, el sistema que hasta ahora hemos vivido nosotros. Y queremos dejar para las generaciones futuras un mejor planeta. Carlos, hoy vuelven los docentes a los centros educativos. Este año ya se comienza a aplicar la LOMLOE, la nueva ley educativa. He leído artículos en los que habla de caos en el inicio de las clases. Sí que es verdad que aún no han iniciado las clases y se estaba vendiendo la piel del oso antes de cazarlo. ¿Será un caos la aplicación de la LOMLOE? ¿Cambia tanto el modelo educativo? ¿Es perjudicial incluso, como he leído, para los alumnos, los profesores no se van a poder adaptar? Bueno, pues no creo que haya sido tanto caos cuando todas las comunidades autónomas ya han implantado las medidas necesarias para iniciar este curso con la LOMLOE. La LOMLOE se aplica progresivamente. Este año se aplica en cursos impares. Creo que es una aplicación progresiva. Los cambios legislativos suponen a veces novedades, cuestiones novedosas que se hacen precisamente para tener un mejor sistema, en este caso un mejor sistema educativo, y tampoco hay que ser agoreros con una cuestión tan básica y tan importante como es la educación de nuestra sociedad. Esa es la punta de lanza, es la clave de bóveda de cualquier sociedad, tener un sistema educativo con una fuerte inversión. La inversión en el sistema educativo ha subido más del 20%, creo recordar. Se está apostando muchísimo para tener un mejor sistema educativo, una mejor formación profesional, y creo que no pido que no se critique, porque la crítica a veces supone llegar a puntos de mejora en el sistema, pero ser agoreros, hablar de caos, hablar de cuestiones apocalípticas con un sistema, la LOMLOE, que ha sido informada ha sido negociada con los colectivos, con semáforo verde en este sentido de aceptación, ha sido informada y estudiada por técnicos, externos e internos, incluso ha sido aprobada y validada por el sistema europeo educativo. Creo que no es, vuelvo a decir, que también es otro de los elementos que demuestra el ruido por ruido. Yo creo que hay que seguir, si hay algo que falla hay que mejorarlo, pero creo que no ha tenido que ser tan mala esta LOMLOE cuando todas las comunidades autónomas han adaptado sus sistemas y tienen la financiación adecuada y suficiente, y hay que empezar con una apuesta decidida para que... Hago una interrupción. Un país, si no tiene un buen sistema educativo, no va a ser nunca un buen país. Y creo que hay que apostar por esa cuestión entre todos. Y que todos tenemos opinión, los partidos políticos de la oposición también, pero tiene que haber una crítica constructiva a ese respecto. Carlos Díaz, diputado del Partido Socialista en las Cortes Generales, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Y a ustedes también, muchísimas gracias por haber compartido un día más en este Abierto por Vacaciones. Ahora se quedan con una nueva edición de nuestro programa que mira la agricultura. Siempre estamos pendientes de lo que pasa en nuestro campo y ahora viene Abriendo Campos. Gracias por su atención y que sean felices.